Desde el principio de los tiempos, el hombre ha ido fabricando elementos que sirviesen para facilitar su trabajo y sus actividades cotidianas. Va a fabricar cuencos en los que recoger el agua o la leche que obtenía de los animales, bancos para sentarse, chabolas en las que resguardarse, calzado o ropas de abrigo. En el mundo pastoril, va a nacer una pequeña industria artesanal que, pasado el tiempo, complementará la economía doméstica y se introducirá en las formas primitivas de comercio. En algunas ferias y tiendas tradicionales del País Vasco se siguen comercializando este tipo de productos. En un primer momento, el pastor o el agricultor tienen en la fabricación de determinados objetos una segunda actividad. La demanda del mercado o la necesaria especialización dará lugar al surgimiento de oficios que se mantuvieron vivos hasta bien entrado el siglo XX y que al comenzar el nuevo milenio luchan por no desaparecer. Las primeras noticias del hombre vasco datan del Paleolítico inferior. En aquellos tiempos vive de la caza, de la pesca desde la costa y de la recolección de moluscos. Memoria viva de los sistemas más antiguos de caza es la utilización de redes para la caza de paloma y con ellas otros elementos como las paletas o maquillas utilizadas como reclamo. La fabricación de unos y otros elementos precisan de toda una técnica. No son las redes de caza las únicas que se fabrican entre nosotros. Se utilizan asimismo para la pesca de río como elemento indispensable para las trampas de salmones, y con ellas, las redes para la pesca en la mar, más recientes en el tiempo. En Orio o en Lekeitio son las mujeres quienes realizan este trabajo. Pero es el mundo pastoril el que mejor ha conservado su pequeña industria artesanal. Los kaikus, potos, taloascas forman un conjunto de recipientes de claro origen prehistórico. Hasta bien entrado este siglo, estos instrumentos podían adquirirse en ferias y mercados. Hoy solo pueden conseguirse en el taller del artesano o en algunos lugares especializados. En Errazu del Batán tiene su taller Domingo Echandi, que sigue trabajando la madera como antes lo hicieran su padre y su abuelo.
El kaiku es el recipiente de madera más extendido en el país. Su forma estaba pensada para recoger mejor la leche durante el ordeño. También se usaba para calentar líquidos. Para ello, se utilizaba una piedra incandescente. El vasco ha convertido el cayado del pastor en una auténtica obra de arte. Es la maquilla, algo más que un simple bastón. Es también un arma para defenderse. La más famosa dinastía de artesanos es la familia Insiart Vergara, de la Resoro, Lapurdi. Han logrado convertir un modesto cayado en un auténtico lujo. Del mundo pastoril procede asimismo la abarca, un tipo de calzado elaborado con piel de vacuno. Uno de los últimos fabricantes de abarcas es Juan el Garresta, del caserío Astiazarán de Gaviria. Amabi urte inguru lan etxulan aitzuna zan egitezun. Abarkak, eta beste basarriko tresneri asko ditzen orduan basarrin, da ni behatz izenietan zaharren alaiz, eta ez dakit. Zaharren alaiz entzareko suerteako zergatik baino, aitzunari lagunik jatokatu izan asko, da ne beste zenidek ez zuten ikasi. Aitzunakin bani izan ditzen gehiago nibel ditzena eta ikasi nuna. Gero urte pila baten egon duen ditzen, utzitea. Da gero 80an, 1980 urtean, nire gurretxutara nolan ezen, gurretxun Euskal Festa batzutan, herrin Euskulaneak akusketa bat zein zala eta han atean izan. Atean izan, nire aitazenakin batea, eta amakin batea. Etxe egin duen, nire abarkak, etxeak zion artileekin ari eitezon, eta amak altzerdik. Eta oinetako osatzen izten, hiruron artean. Abarka etxeko ebaltzen da, behiaen larrua. Normalean, behiaen bizkarreko larrua, o lepoko larrua larru lodik ebaltzen da. Hauek, adibidez, lepoko larru pusketaria danak. Hauek danak lepoko larru pusketaria. Eta, zera, esaten diazuna, lehengo goingo zein dian, larrua berdina da. Hau eta hau larru berdina dira. Daukaten difentzia da, hauek, hau kurtituta ezarrien behar, behi eken eta beran, sekatuta beste gara, ikusten da zela don, eta hau da, ia kurtituta, koloria eman da, honekin adibidez, berdin da, hoiteko bolsok, o zapatak, o ezoreko zeiteko, jo kolore, nahi zuen ematen dizuek gaurko zen, kurtituta, tailarretan kurtituta, kolore nahi zuen koloreak ematen dizuek. Adibidez, kolore hau, beltza, marroigua, argigua, danak ematen dizuek. Hemen zuloak egin da, usten duzu ezela jarri dugu, eta orain, jose egingo dugu. Abarken lehenengo partia egin da jartzen dugu. Hoain ikusten dut bezala, aurreko lazo hau jarri dugu. Eta baina aurrera jarraitzeko, honekin, segua da, hau sego pusketatxoa da. Segua ematen diogu, larruari, askoz josteko erresago da, eta gero, ibiltzeko ere, errezko zaitu du. Askoz, resulta hobia ematen du. Baina aurrera josten segiko dugu. Eta ikusten duzu, zela forma hartzen ari da, behatzak zaitiko aurrekaldea, zela forma hartzen du dira. Da hori, ona bukatu arte, segi behar da.
abarka bukauta dago. Begia zergatik eskatzen nindok ez dakit, baina niri aitona zanak eta gure basarrian da hori adineko jendean artean beti izan da, igandetakoi jartzen ziotela begiak opeltxoek jartzen ziotela, larru beltxakin adorno bezala, eta asteunen laneako, o hartzantzako, o ikezkintza, o basarri laneako ez zutela hartzen. Con origen diferente, la alpargata, abarqueta o espartiña dio lugar a un oficio que marcó la economía de localidades vascas como Azkoitia o Mauleón. Hoy es la capital de Zuberoa, donde a pesar de la enorme crisis, se mantiene viva esta actividad. Para fabricar alpargatas se necesitan 3 productos naturales: la juta o el yute, que es una fibra natural para fabricar la suela, el caucho para reforzarla y el algodón para componer el empeine y el talón. El hombre ha obtenido de los animales alimento y vestido, la carne, la leche, la piel y también la lana. La obtención del hilo de lana para tejer dio lugar a un oficio hoy prácticamente extinguido, el de hilandero o hilandera. Los pastores vascos tejían ellos mismos diferentes prendas de vestir, como los calcetines. Además de la lana, el lino es la materia prima para la elaboración de telas. El lino es una planta. Una vez cosechada, se seca, luego se carda, se golpea con una maza, se maja y se agrama, se pone en la rueca y se hila. Más tarde se madeja, se cuece y se lava en el río para iniciar la elaboración del tejido. Hoy en Euskadi se ha perdido prácticamente toda esta artesanía textil. Hay otros oficios a los que el antropólogo John Seymour calificó como del bosque. Carboneros, fabricantes de rastrillos, horcas, mangos, pesebres o la elaboración de cestas de roble. Para hacer carbón vegetal se quema madera de modo que haya insuficiencia de oxígeno, produciéndose así una combustión incompleta. El proceso comienza con la tala de árboles que debe hacerse cuando la luna se encuentra en cuarto creciente. Con los árboles ya en el suelo, llega la operación de cortar los troncos. La madera es generalmente de haya, roble y encino, y muy poca de castaño, porque el carbón de este último es de escasa calidad. Se levanta la carbonera o chóndor. Se marca el contorno de la plaza con una cuerda o con una vara larga sujeta en un extremo y a la que se hace girar para conseguir la circunferencia. La leña, seca porque rinde mucho más que la húmeda, se coloca en alturas de 2 o 3 pisos, situándose en la base los troncos más gruesos y grandes. En el segundo van los de tamaño mediano y en la parte superior los más pequeños. Se recubre la pirámide con troncos de tamaño medio y finalmente se tapa todo con una espesa capa de hojas secas de haya, con musgo, helecho, etc.,
sobre la que se vierte una capa de tierra fina o idurie, tierra quemada de anteriores carboneras. Este revestimiento tiene como misión evitar que penetre el aire y que la madera pueda cocerse en lugar de quemarse. La respiración de la carbonera, sin embargo, tiene que existir y es controlada por el carbonero tanto por la chimenea como por la apertura de unos respiraderos laterales, siempre en la parte opuesta a la dirección del viento. En una fase posterior se descubre la carbonera. Se la deja enfriar y se amontona el carbón en sacos con la ayuda de un rastrillo de púas largas. Con ligeras variantes, el proceso se repite en diferentes lugares del país de los vascos. Cianuri en Vizcaya, Espinal en Navarra, Oyarzun en Guipúzcoa. El roble es un material que se emplea para la construcción de cestas en toda la Europa atlántica. Las más comunes son las llamadas cestas de tiras. Utilizan un alavea y una trama. Se construyen alrededor de un fleje de fresno o de avellano. Las tiras, como se denominan las partes que se tejen, se confeccionan cociendo varas de roble que tengan de 10 a 20 centímetros de diámetro y que al abrirlas todavía deben estar calientes. Las tiras más resistentes se clavan al arco, así como el alaveo, y las tiras más ligeras tejidas en él como trama. En Urnieta vive Antonio Garmendia, uno de los últimos artesanos que se dedica a la fabricación de cestos de roble. Relacionado con la construcción está el proceso de obtención de cal. La cal es un producto de gran utilidad en cualquier comunidad rural para el acondicionamiento del suelo, encalado de paredes y argamasado de las piedras. Karea egiten txiki handik. Hemen auzo hontan da, inguru honetan Euskal Herri hontan egiten zan, 6 bat urtetik egiten zan karea, eta orduan bagizu, beti hemen ibiltzen zinen da, orain dela 55 bat urte arte, 6 bat urtetik egiten zan karea, eta orduan nahi eta ez ikasi behar zondoken. Zengatik hemen beti salsanen ibiltzen zinen da, ez da sorginkeria karea egitea, bere trukoa badauzka, aizatu leike, eta itxo leike, eta ibili behar du, bizta bizkat ibili behar du, oino gainuntzen erraza da egiten, 800 gau ingoitxu piztuta, eta, Juan Abordako Juan Tomas honek esan dit, launduko ditela, ez da, karea eramaten da, goizetan launduko ditela, betegarri ematen da, gainakoan ez dago aguantatzei, zengatik bero izugarri izaten da, ez dago aguantatzei gen. Eta beti hemen hon behar zu, beti hemen hon behar dezu. Uste duen itzala, ja, txotze hortek. Los materiales empleados en la elaboración de la cal son la madera de roble y castaño y la piedra calcárea. Si se empleara únicamente madera de roble, ardería con excesiva rapidez. Esta es la razón por la que se combina con madera de castaño, ya que su combustión es mucho más lenta.
ateako dira, 15 bat tonelada. Garbien hola galtza ditu. Para la obtención de 15 toneladas de cal se necesitan 30 toneladas de piedra y 60 de madera. Un oficio que cobró una enorme importancia en el País Vasco fue el de tonelero, aunque hoy tienda a convertirse en una artesanía perdida. En los barcos que salían hacia el Gran Norte embarcaban estos artesanos. En aquellos toneles se conservaba la grasa de las ballenas. Luego se emplearán para el transporte, elaboración y conservación del vino. El secreto del hermetismo de un barril reside en su forma, que nos permite llevar los flejes de hierro de tamaños establecidos hacia la parte más ancha, apretando los listones o duelas, lo que sería imposible con una forma cilíndrica. Otra ventaja de la peculiar forma del barril es que es muy fácil de manejar. Los hermanos Martiartu de Murchante son los únicos toneleros que quedan en Navarra. La elaboración de estas barricas requiere una destreza y precisión que solo poseen los Martiartu. Fabrican toneles de todos los tamaños, desde 4 a 600 litros. Pero como habitualmente trabajan sobre pedido, han llegado a fabricar cubas de hasta 50.000 litros. Muchos oficios salen de la casa para instalarse en pequeños talleres que, pasado el tiempo, llegarán a convertirse en grandes industrias. Es el caso de los ferrones. Desde aquellos que fabrican desde cerraduras a enrejados o herramientas de todo tipo, como las hachas que vemos fabricar a Juan Jauregui. Son pocos los forjadores que utilizan la soldadura a la calda. Esta técnica consiste en unir dos piezas de hierro en la forja mediante golpes. Para ello se coloca el hierro en la fragua hasta que alcanza una temperatura de 1200 a 1300 grados. Luego, en el yunque, a base de golpes rápidos, el hierro candente se va uniendo entre sí. En el taller de forja Juanto de Sangüesa, Navarra, se realizan gran variedad de trabajos bajo pedido. Los forjadores Pedro Mancho y José Agarós nos muestran la fabricación de las herradas al modo tradicional. La herrada es un recipiente doméstico que se utilizaba antaño para acarrear el agua potable desde la fuente hasta la casa. El material básico utilizado en su elaboración es el zinc, ya que este material permite conservar el agua en condiciones potables y sin que cambie de sabor hasta cerca de 20 días. El resto de los materiales utilizados en su fabricación, como el latón o el cobre, solo se emplean en el exterior del recipiente.
Estos son las arandelas, las asas y las tapas. La herrada tradicional varía en tamaño y capacidad según las zonas o regiones, así como su diseño en la tapa o en las asas. Hay quien mantiene que los primeros hombres que utilizaron los caballos lo hicieron atando el arado o algún otro utensilio a su cola. Ningún caballo podría soportar esto durante más de 5 segundos. Está claro que la primera persona que tuvo la idea de hacer que otra criatura tirara de un carro habría inventado algo parecido al arreo que hoy en día se conoce como petral. Durante siglos el material que servía para elaborar arneses, sillas de montar y otros elementos ha sido el cuero, trabajado con esmero por los guarnicioneros, un oficio de maestros. En Ordicia, la familia Pérez Villanueva es quizá una de las últimas dinastías de estos artesanos. Antaño la alfarería era un oficio de importancia vital, ya que proporcionaba las vasijas de barro que eran necesarias para el desarrollo de la vida cotidiana. Los centros de producción estuvieron distribuidos por todo el país. Hoy es Blanca Gómez de Segura la que desde su museo taller de ollerías mantiene viva y con futuro la alfarería tradicional. De la fabricación de velas se encargaba antaño el gremio de cereros, pero con la llegada de la luz eléctrica, dichos gremios fueron desapareciendo. Joaquín Tonézar heredó de su abuelo esta confitería-cerería que la familia regenta en la calle Zapatería de Pamplona desde finales del siglo pasado. Los materiales empleados en la elaboración de las velas son la cera, la parafina y la mecha de algodón. Estos cirios pascuales que vemos fabricar a Joaquín de manera totalmente artesanal se realizan mediante un sistema con ruedas de botones en paila que nos legaron los romanos y consiste en ir rociando con el cazo la mecha que pende de la rueda hasta que el cirio alcance el grosor deseado. Otro de los sistemas empleados en la fabricación de velas es el de noque. En este recipiente, o noque, está la cera líquida al baño María a una temperatura constante. Con las mechas colgadas de las tablillas, el cerero las va introduciendo en el noque para que se cubran de cera. Esta operación se repite hasta que la vela alcanza un cierto grosor. Luego, el cerero separa la lámina de hierro con agujeros de la tablilla y hace correr las velas a través de ella para que tengan todas el mismo diámetro. Ahora las ponemos bien derechas, porque si
A todos nos han dicho alguna vez en la vida, vas a ir más derecho que una vela. ¿Por qué? Porque los celeros colocamos muy bien las velas y se quedan todas derechitas. Luego al enfriar se quedan perfectas, derechas.